La Biblia es el libro antiguo en que se basan las creencias de millones de personas en la actualidad. Para empezar, aclararé que este libro sagrado de la religión católica o cristiana es la unión de muchos textos antiguos unidos por el faraón egipcio Ptolomeo II, el cual quiso almacenar este conocimiento de las vivencias del pueblo israelí para guardarlo en la biblioteca de Alejandría. Lastimosamente, la gran biblioteca fue quemada para ocultar el conocimiento que se guardaba en ella. Quizás allí existían los verdaderos orígenes del ser humano y conocimientos que hoy en día no tenemos idea de que existieran en el pasado. Se dice que cuando la élite incendió la biblioteca de Alejandría solo se quemaron libros de formularios y censos sin importancia, y los libros con conocimientos antiguos los robaron para luego guardarlos en la secreta biblioteca del Vaticano. Según el doctor e investigador Peter Peterson, quien fue invitado a la Biblioteca del Vaticano, vio algunos de estos libros antiguos, los cuales tenían código de barras en cada página para evitar su extracción. Tenían imágenes muy elaboradas de tecnologías desconocidas o planos subterráneos dentro de la Tierra, los cuales habían podido ser traducidos por los egipcios de la antigua Biblioteca de Alejandría. Algunos de estos textos bíblicos se salvaron de la quema de la biblioteca y fueron copiados por sacerdotes en monasterios, pero la mano negra de la Iglesia Católica adulteró los textos manipulándolos para su beneficio. Por eso es que la Biblia tiene textos similares a los de antiguas civilizaciones, adulterando detalles más acordes a nuestra actualidad. Algunos ejemplos de las modificaciones de los textos antiguos las podemos evidenciar al pasar de los años. Observemos diferentes versiones de la Biblia católica, especialmente del Génesis, donde encontraremos que el Dios único y todopoderoso que adora la mayoría del mundo en el pasado no estuvo solo, y lo veremos a continuación. En este fragmento del Génesis bíblico que relata la creación humana podemos evidenciar cambios narrativos al pasar de los años en diferentes versiones bíblicas, donde se relata cómo fue que el hombre comió el fruto prohibido del Edén. Se puede leer esto en versiones más actuales: se les abrirán los ojos y ustedes serán como Dios. Pero en versiones más antiguas y un poco más fieles a las versiones originales se puede leer esto: serán abiertos vuestros ojos y seréis como dioses. La palabra dioses ha sido modificada a Dios al pasar de los años, con lo que vemos que el Dios que creemos único no estaba solo, habían más como Él. Remontándonos aún más en el pasado, existe un texto antiguo de donde los escritores del faraón Ptolomeo II tomaron los relatos del Génesis, tablillas con escritura cuneiforme llamado el Enuma Elish. Estas tablillas relataban la creación humana, en donde ocurrían peleas entre diferentes dioses, tales como Enki, Tiamat, Marduk y Enlil. Este texto, siendo aún más antiguo que las transcripciones de la Biblia, relata hechos de la creación del hombre, y como vimos en el ejemplo anterior, no había solo un dios, habían varios, lo cual nos evidencia aún más la manipulación de la religión actual a los textos antiguos, ocultándonos que no había un solo Dios en la tierra, sino que habían varios, y que el Dios actual que veneran las tres religiones monoteístas tenía un hermano, un secreto a voces que para muchos resulta extraño y desconocido. Según el traductor de hebreo antiguo Maurio Biglino, quien trabajó durante años para el Vaticano, ha revelado interesantes datos que corroboran que no existía un Dios único. Por ejemplo, en el libro bíblico Deuteronomio 6, versículo 14, dice lo siguiente: no andaréis en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están a vuestros alrededores. Una vez más vemos cómo se habla de dioses en plural, o sea, más de dos. Claramente el Dios de Israel no podría decir no sigan otros dioses, sino los consideraba similares a él. Con este ejemplo de quien ha trabajado parte de su vida en el Vaticano, podemos concluir con los mismos textos bíblicos que existían más dioses iguales al Dios Supremo, que por planes estratégicos y secretos adora la mayoría del mundo actual. Revisemos de nuevo un texto bíblico, en este caso el Génesis, donde se relata la creación del hombre. Podemos leer cuando Dios dice: hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Otra prueba más que Dios hablaba en plural y se refería a otros dioses similares a él. La Iglesia y sus manipulaciones han hecho ver que es el único Dios verdadero. Estos textos dicen que nos han hecho similares a ellos. Por eso es que nos gusta el poder y hay muchas disputas mundiales. Igual a los dioses que nos crearon, que tuvieron enfrentamientos en el pasado, como lo relata el Enuma Elish. Somos un espejo de nuestros creadores. Los nombres de los dioses más antiguos se conocen gracias a la cultura sumeria y sus escrituras.
Durante años existió un líder supremo, un comandante de los mismos dioses. Su nombre era Enlil. Según las escrituras sumerias, este dios fue quien ordenó inundar la tierra en el diluvio universal, ya que le molestaba el ser humano y sus acciones. En la Biblia, el dios actual, Yahvé o Jehová, fue el que realizó esta acción del diluvio universal. Aquí podemos ver la manipulación y copia de la religión católica a textos antiguos. Y también podemos ver que este dios ha pasado de cultura en cultura con diferentes nombres, acomodándose a la actualidad en que se encuentra la humanidad. En este punto actual de la investigación ya podemos abrir el tema de que el dios actual tenía un hermano, y lo han ocultado durante años. Analicémoslo. El dios que en el pasado realizó el diluvio universal, llamado Enlil, según estas escrituras sumerias, tenía un hermano llamado Enki, quien fue su opositor y ayudó a la creación del ser humano, pero en la Biblia se omite a conveniencia su nombre. Todo esto fue adulterado, eliminando los nombres de diferentes dioses antiguos, englobándolos a todos en una palabra fácil: Dios. Si la Biblia fuera fiel a los libros antiguos, llamaría cada suceso y Dios con sus nombres de origen, y todo no sería atribuido a un Dios único y universal como se hace en la actualidad. Veamos un ejemplo bíblico donde se llama por su nombre a otro Dios diferente a Yahvé. En el libro de Número, en el capítulo 25, versículo 1, podemos leer: El pueblo empezó a adulterar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor. El furor de Jehová se encendió contra Israel. Vemos cómo el pueblo de Israel fue a adorar a los dioses del pueblo de Moab, llamados los moabitas, donde se le llama a este dios por su nombre, Baal Peor. Como vemos en la Biblia, se habla de más dioses diferentes a Jehová o Yahvé, aunque en la actualidad se han censurado todos estos dioses y no se investiga más sobre ellos. Claramente una manipulación de la iglesia. Como pudimos corroborar, en la Biblia se habla de otros dioses. Entonces, ¿por qué ocultaron y borraron el nombre del hermano del dios actual? Es sencillo, porque este era quien se oponía a las decisiones dictatoriales de su hermano. Él fue quien tuvo mayor importancia en la creación del ser humano, algo que su hermano Enlil siempre quiso atribuirse, lográndolo de forma definitiva ya en la actualidad. Esto es lo que creen millones de personas, olvidando el nombre del hermano del dios actual. Leamos este texto, donde nos evidencia que el hermano del Dios que ordenó el diluvio universal fue quien salvó a la humanidad. Toda la información antigua está manipulada por la iglesia. La iglesia eliminó todos los demás dioses para controlar a la humanidad, ya que sería más fácil para ellos tener un único y verdadero Dios. Si conociéramos más dioses, la Iglesia Católica no tendría el poder que ahora tiene, y la gente tendría más opciones de culto a quien depositar su espiritualidad. La información que he escrito en este video no busca herir tus creencias espirituales, por el contrario, la realicé para que te cuestiones todas las enseñanzas que te han impuesto, ya que hay datos que no están muy claros y otros están ocultos. Seguiré con más investigaciones sobre este tema en próximos videos, ya que aún hay más datos que faltan por evidenciar. Si el video te ha gustado, dale me gusta y compártelo en tus redes sociales. Si no estás suscrito a mi canal, te invito a que te suscribas y disfrutes de todo mi contenido. Recuerda que te he hablado del origen y te espero en mi próximo video.